Bien. Bueno, estábamos con lo de las rectas, ¿sí? Dijimos que dos rectas podían ser paralelas cuando eran dos conjuntos de intersección vacía. ¿Sí? Ahora, si estas rectas ya no son paralelas y se cortan, ¿en cuántos? Bueno, por ahora en un punto, ¿sí? ¿Cómo pueden ser dos rectas que se intersecan en un punto? ¿Paralelas o oblicuas? A ver, si son paralelas... Perpendiculares o Perdón, oblicuas. perpendicular, perdón. No. Me equivoqué. Perpendicular o oblicua. Está bien. Yo dijimos, bueno, paralelas no se cortan. O perpendiculares oblicuas. ¿Cuándo son perpendiculares? Cuando forman cuatro ángulos rectos. Cuando forman cuatro ángulos rectos. Bien. Y cuando no lo forman, van a ser oblicuos o incidentes. Ahora, se cortan en un solo punto. ¿Se pueden cortar en más de un punto? Hasta donde sé, no. Hasta donde sé, me dicen. No, porque si yo tengo dos puntos en común con las dos rectas, ¿sí? Como son alineadas, tienen el mismo orden y están alineadas, tengo un punto acá y un punto acá, si coinciden en dos puntos, coinciden en todos sus puntos. Porque yo puedo hacer un movimiento en el plano, una traslación, y la voy a volver a poner en el mismo lugar en el plano que la otra recta, y estas dos coinciden en todos sus puntos. ¿Y cómo las clasifico? Si paralelas eran que no se cortaban, incidentes que se cortan en un punto, a estas las pobrecitas las tengo que nombrar. Entonces a estas las vamos a nombrar como paralelas coincidentes, para que no nos queden sin clasificación. Esperen que voy a subir, ahí está, el cuadrito. El cuadrito me dice, voy a dividir a las rectas en coplanares que están en el mismo plano o no coplanares. Las coplanares van a ser paralelas de intersección vacía o paralelas coincidentes, que coinciden. Y si no, las llamamos o concurrentes o incidentes, ¿sí? Porque se cortan en un punto. Si se cortan en un punto, puede ser que sean perpendiculares cuando forman cuatro ángulos rectos, y si no, las vamos a llamar no perpendiculares, para no hacernos tanto lío de nombre. ¿Perpendiculares o no perpendiculares? ¿Sigo? Bien. A las diadas vamos a llamar a rectas que no están en un mismo plano. Por ejemplo, esta recta va a estar en este plano y esta recta va a estar en otro plano. Entonces, a estas dos rectas que no están en el mismo plano, las vamos a llamar alabeadas. ¿Sí? Profe, ¿puede explicar de nuevo, por favor? ¿Alabeadas? Sí. Son rectas que no están en un mismo plano. Una recta está en un plano y la otra en el otro. A ver. Yo ahora hice una copia de este archivo y se los mando para que lo tengan. ¿Se ve ahí? No, acá lo tengo. Ahí está. Sí, sí se ve. Sí, se ve, profe. Bueno, estos serían las alabeadas. Esto que yo les pido a ustedes que lo dibujen, en este libro está, entonces lo escaneé y se los mando, para que lo tengan de aclaración. Bien. Entonces, ya que estamos en un plano, tenemos dos rectas que se intersecaron. Y habíamos hablado lo que
Cada recta determinaba semiplanos. Si estas dos rectas se intersecan, ¿qué me van a formar? ¿Qué se forma entre las rectas? Punto. Un punto. Y si yo tengo el plano y en el plano, acá me pongo a tejer ahora. En el plano tengo esta porción, las dos semirrectas y esta porción de plano, ¿qué es? Dijimos hace un ratito. Semiplanos angulares. Sectores angulares, no sé. Angulares. Sectores angulares. Y si yo tengo dos rectas que se cortan, ¿cuántos sectores angulares me forman? 4. 4. Bien, que si eran perpendiculares eran rectos y si no, no son rectos. Genial. Ahora, vamos a empezar a clasificar a los sectores angulares. ¿Sí? Por ejemplo, hoy me preguntaban cómo era la letra. Este sector angular es B, O, C, este va a ser el C, O, D, y así los voy a ir nombrando todos. Yo les puse nombres como letras, y aparte les puse letras griegas. Bien. Para esto, yo les puedo decir a ustedes, ¿y cómo es este sector beta? Si lo quiero clasificar. Es suplementario. Ay, no veo la otra letra. Me mató. Con alfa. Pero está bien. Pero solito, si yo te digo, este sector angular, ¿qué tipo de ángulo es? No sabemos. Bueno, vamos a ver. Los sectores angulares convexos, que era el que dijimos que era hasta 180, los podemos clasificar en nulo, agudo, recto, obtuso y llano. Y ustedes me van a dar me van a definir a cada uno de los ángulos para que así ustedes mismos escriban la definición. Vamos a ver si la pueden armar. Por ejemplo, un sector angular recto, ya lo saben. ¿Cómo definimos un sector angular recto? Tiene un ángulo de 90 grados. No sé los grados. No los voy a usar los grados para definir. Sí sé que es de 90 grados, pero hace un ratito me dijeron cuándo se forman. Por dos semirrectas perpendiculares, por dos rectas perpendiculares. Con dos rectas perpendiculares formo los 4 ángulos rectos. Entonces, ángulo recto, cuando sus lados están incluidos en rectas perpendiculares. Genial. Ese es sencillito. Usamos las rectas perpendiculares. ¿Cuándo es un sector angular ¿Puede llano? repetirlo, profe? Sí. Un sector angular recto es el que está formado por rectas perpendiculares. Gracias. Me lo dijeron antes, ustedes solitas, que cuando definían rectas perpendiculares cuando formaba 4 ángulos rectos. ¿Sí? Bien. ¿Qué es un sector angular llano? Sé que es el de 180 grados. Está bien, no está mal. Y después ustedes, cuando vayan a trabajar, si quieren usar grados, bueno, los usan, porque a lo mejor les resulta más fácil. Pero nosotros lo podemos definir con todo esto que estuvimos viendo acá. Sabemos que un sector angular es una porción de plano y sabemos que tiene lados. ¿Sí? ¿Cómo podemos definir un sector angular llano según sus lados? Dos semirrectas opuestas. Perfecto, así de sencillo, nada más. El sector angular llano es el que sus lados son semirrectas opuestas. Si no lo quieren copiar, yo les mando el archivo con todas las definiciones. Tranquilos. Bien. Ahora me voy a la otra punta del cuadrito. ¿Qué es un sector angular nulo? ¿Cuánto mide? 0. 0 grados. Perdón. Entonces, mide 0 grados. ¿Cómo puedo decir yo que son los lados del sector angular nulo?
serían paralelos coincidentes. Serían semirrectas coincidentes. Perfecto. Los lados son semirrectas coincidentes. Bárbaro. Ahora tengo que definir ángulo agudo y ángulo obtuso. ¿Cómo definimos el agudo? ¿Puede repetir el nulo, por favor? Sí, es el ángulo cuyos lados son semirrectas coincidentes. Bien, del nulo paso al agudo. Hasta acá, porque llegué al recto. Acá ya no es más agudo. ¿Cómo lo puedo definir al agudo? A ver, nulo hay uno solo, recto hay uno solo, pero agudo tengo varios. Infinitos en realidad. No me digan 90, hay infinitos. Y sus lados no van a ser perpendiculares. Sus lados no van a ser perpendiculares. Serían oblicuos. Este tampoco. No son perpendiculares, pero no llegan a 90 y no pasan de 90 grados. Bien, entonces si no pasan de los 90, ¿cómo son? ¿Ángulos qué de 90? Menores. Más chiquitos. Menores. Menores. Bien. ¿Y cómo van a ser con respecto a 0? Mayor. Mayores. Bien. Entonces, voy a definir un ángulo agudo como es el ángulo que es mayor a 0 grado y menor que un ángulo recto. Mayor que un nulo y menor que un recto. ¿Y el obtuso? El ángulo que es mayor a un recto y menor a un llano. Perfecto. Así de sencillo. Mayor a un recto y menor que un llano. Bien, después acá hay otras definiciones de ángulos que las vamos a hacer en GeoGebra, a ver si queda un poco más claro. ¿Tengo algún GeoGebra limpio? Sí. Bien, ¿cuándo dos sectores angulares van a ser consecutivos? Cuando compartan el mismo lado. Perfecto. Cuando tengan un lado en común. Estos dos sectores angulares van a ser consecutivos. Cuando tengan un lado en común. Un lado me refiero a la semirrecta, ¿no? ¿Cuándo voy a tener dos sectores angulares adyacentes? ¿Los conocen? Porque después se olvidan todo el año de los adyacentes. Los odian, no sé por qué. No los usan, no los ¿Cómo era saben la definir. pregunta, profe? Si ¿Cómo? saben ¿Puede definir, ser que sean los que son opuestos por el vértice? a ver, si son No, opuestos por el vértice, suman- no son adyacentes. Ah, no son adyacentes. ¿Cómo era la Suman pregunta? 180 y ¿Cuál comparten es? un lado, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los sectores angulares adyacentes? Esa fue la pregunta. Son los sectores angulares que suman 180, me dijeron, y que comparten un lado.
¿sí? Entonces, yo no quiero decir 180, lo voy a tratar de hacer con las palabras que estuvimos aprendiendo. Entonces digo, Un llano, do- entonces. claro, dos sectores angulares adyacentes son los que tienen un lado en común y los otros dos lados son semirrectas opuestas, que es la definición de llano que habíamos dado. Entonces, sector angular adyacente, dos sectores angulares son adyacentes, perdón, cuando tienen un lado en común y los otros dos lados son semirrectas opuestas. Quiere decir que forman un llano. Cuidado con la definición de adyacentes. ¿Puede volver a repetirlo cuando tienen un lado, por favor? Bien, dos sectores angulares son adyacentes cuando tienen un lado en común y los otros dos lados son semirrectas opuestas. Es decir, forman un llano. Hay algo muy importante que quiero aclarar. Cuando ustedes tengan tres ángulos consecutivos que sumados formen un llano, no son adyacentes. ¿Estamos? Porque no cumplen con la definición que acabamos de dar. Ángulos adyacentes es que tienen un lado en común y los otros dos lados son semirrectas opuestas. Entonces son dos ángulos los que pueden ser adyacentes. Esto es una suma de ángulos, no tienen una definición. ¿Está claro? Porque empezamos... Entonces Sí. la definición de adyacente, ¿cuál sería cuando tienen un lado en común y los otros dos lados son A ver, opuestos? yo lo tengo escrito en el apunte que les voy a mandar después, pero no tengo problema, te lo vuelvo a repetir. Dos sectores angulares adyacentes son los que tienen un lado en común y los otros dos lados son semirrectas opuestas. Ahora lo mando, no se preocupen, no estén angustiados. Y si les falta algo, la próxima clase me vuelven a preguntar. Si yo me olvido de mandarles algo. Bien, estos serían consecutivos. ¿Los adyacentes son consecutivos? Sí, Siempre. ¿Los consecutivos son adyacentes? A veces. Estos son, pero estos no. ¿Está? Ahí empezamos con el siempre, a veces, nunca. Bien. Cari me había dicho que eran opuestos por el vértice. ¿Los opuestos por el vértice cómo son? No, no. Recta aquí. tienen los ángulos opuestos. Sí, tienen los ángulos opuestos. Pero, a ver. Ahí tengo ángulos opuestos por el vértice. ¿Cómo los podré? Estos serían opuestos por el vértice. ¿Cómo los Son definiría? congruentes. Veremos si son congruentes. No sé todavía. Vamos a ver. Si yo los tengo que definir de acuerdo a cómo son sus lados, ¿qué tendría que decir? ¿Cómo son los lados de los sectores angulares opuestos por el vértice? Semirrectas opuestas. Son semirrectas opuestas. Vamos a ver, Sebastián, si son iguales. No sabemos todavía. Los lados de los sectores angulares opuestos por el vértice son semirrectas opuestas. Esta y esta son semirrectas opuestas. Esta
y esta son semirrectas opuestas. Entonces defino a dos sectores angulares opuestos por el vértice, es los sectores cuyos lados son semirrectas opuestas. Y ahora ustedes en un ratito me van a demostrar que son iguales. Por ahora no. ¿Puede repetirlo, profe? Sí. Dos sectores angulares son opuestos por el vértice cuando sus lados son semirrectas opuestas. Gracias, profe. De nada. Bien. Existen también los sectores angulares complementarios. ¿Cuáles son? ¿Y suplementarios? Cuando la suma de ambos sectores angulares da un recto y el otro un llano. Bien. Los sectores angulares complementarios cuando suman un recto, y los sectores angulares suplementarios sumados suman un llano. Perfecto. Son necesariamente, a ver, por ejemplo, los sectores angulares adyacentes, que ya lo perdí acá. ¿Sí? Vamos a hacer de vuelta. Los sectores angulares adyacentes son suplementarios o complementarios. ¿Cuántos suman? Complementarios. Suplementarios, suman un llano. Bien. Ahora, ¿siempre tienen que estar unidos los sectores angulares suplementarios? ¿Siempre son consecutivos? No. No. ¿Sí? Yo puedo dibujar. Bueno. Vamos a correr la pizarra. Estos dos sectores angulares que yo dibujo acá van a sumar 180, pero no necesariamente tienen que estar consecutivos. Incluso, después vamos a ver que en un paralelogramo estos sectores angulares van a ser suplementarios y sin embargo no necesariamente están consecutivos. Después vamos a ver que en un triángulo rectángulo, bueno, por ejemplo, si este ángulo mide 90, ¿estos dos cuánto van a sumar? 90. 90, son complementarios y no están consecutivos. ¿Está? Uh-huh. Vamos a repasar. Creo que con esto terminamos. El apunte de aprendiendo paso a paso. Llano, recto, nulo, agudo, obtuso, consecutivos, adyacentes, opuestos por el vértice, complementarios y suplementarios. Bien, ahí terminamos con toda la clasificación de sectores angulares que tenemos. ¿Está? Estoy fijando si habría algún otro archivo. Ángulos entre rectas, sectores angulares entre dos. No, ese no lo voy a dar. Les muestro, ya que están, y ahora hacemos otra cosita. Para que vean que no es tan exagerado. Les voy a mandar estos ejercicios para hacer. Van a ser nada más que los dos primeros, hasta donde lleguen, lo que puedan. En base,
No los dos primeros de acá, mirá. Los dos primeros de acá, este y este. Ah, mucho más. Tienen una semana para hacerlo. Bueno, lo piensan hasta donde podamos. Después lo hacemos entre todos el otro martes. Este triángulo, los lados AB y BC son congruentes. ¿Cómo es el triángulo ABC? Si tiene dos lados congruentes, ¿cómo es un triángulo? Ya se olvidaron, me muero. Consecutivo. Isósceles. Isósceles, isósceles. ¿Qué me dijiste, Emiliano? No, Menos mal que no te escuché. Bueno, Nada, nada. entonces van a empezar a trabajar con eso. Saben que son isósceles, entonces pregunta si el ángulo BAC puede ser igual a la suma de estos dos. Bueno, traten de pensarlo, pónganse si quieren unos numeritos, o si no, a ver, vamos a tratar de ir probando y justificando por qué es verdadero, por qué no es verdadero. ¿Está? Vamos a empezar a trabajar con triángulos, vamos a empezar a hacer algo, si no esta clase se va a tornar muy aburrida. Les quiero que hagan el 1 y el 2, no les pido mucho. ¿Sí? Yo sé que tienen muchas cositas el 1 y el 2, pero bueno, para ir mirando, a ver qué podemos llegar a lograr y después de eso vamos a definir todo lo que nos falta. Bien, ahora ustedes me aseguraron, voy a ver si tengo otro. Vamos a paso a paso. A ver si acá está. Ustedes me aseguraron con toda seguridad que los sectores angulares opuestos por el vértice son congruentes. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Cómo me pueden justificar con todo lo que estuvimos analizando hasta ahora que hay dos sectores angulares? Por ejemplo, el beta y el gamma son congruentes. Por favor, se toman 5 minutitos en silencio, no me tiren ideas, para que todos tengan la posibilidad de pensar. ¿Les gustó mi propuesta? Pensemos. Ok. la verdad, profe, ¿Eh? ¿La verdad que qué? no, es una broma. Bueno. A ver si todos tenemos la oportunidad de tratar de pensar con las clasificaciones que estuvimos viendo recién, si yo puedo encontrar ángulos, no sé de qué tipo, para llegar a que o alfa y delta son congruentes o beta y gamma son congruentes. Con la definición de sectores angulares opuestos por el vértice. Si quieren, pónganle en un valor. A lo mejor eso los ayuda al principio. Por ejemplo, beta vale tanto. Y ahí van armando. ¿Por qué el otro ángulo vale tanto? ¿Y por qué el otro ángulo vale tanto? Y usamos las definiciones que hicimos recién. Si alguien no entiende algo, pregunte, o alguien tiene dudas, pueden hablar, no es que los calle para siempre. Pueden hacer preguntas. Lo que no quiero es que tiren ideas, por ahora. En 3 minutos les voy a pedir porque se me va a acabar el tiempo.
Bueno, no veo a muchos, pero a 2 o 3 que los veo no están escribiendo. ¿Lo tienen todo en la cabeza? Qué suerte que tienen. Yo si no lo escribo no puedo. Yo tampoco. Yo escribo todo. Incluso Aspirante. cuando van a dar los finales y están dando el oral, escriben. Porque si no, ¿de qué estamos hablando? Es más fácil verlo escrito. Igual muchos apagaron la cámara. $22. Bueno, como me quedan 6 minutos, vamos a tener que ir tirando ideas. Si no, si a alguien no se le ocurrió nada y lo quiere pensar, lo dejamos para después de esta semana. Yo no tengo problema. Pero alguien que se le haya ocurrido algo, muy bien acompañada, Natalia. Pero que no te sople. Bueno, alguien. Tienen permiso para hablar. A ver, vuelvo a preguntar. ¿A alguien no se le ocurrió nada? ¿Necesita más tiempo para pensar? ¿Lo quieren hacer para la otra clase o podemos ir tirando ideas? Eso contesten por lo menos. Es agotador dar clase en el silencio puro. Profe, usted pregunta... De idea. Claro, por claro, ejemplo, o sea, se ven iguales. pero Y no me alcanza. uno partiría, claro, partiría de la definición de sectores opuestos. Como partimos de definir los que están formados por semirrectas opuestas, Sí, las semirrectas opuestas pertenecen siempre a una recta, sí, a la misma recta. sí. Me falta el enganche como para demostrar que el cruce de dos rectas a la fuerza generan sectores iguales, pero no sé cómo explicarlo. A la sé fuerza que, no. nada, hay que demostrarlo matemáticamente. Pero claro, sí. Ahí me está faltando la palabra, me está faltando la Tienen la misma justificación. Te está faltando usar otro ángulo en el medio. Eso, vos ya me dijiste, mira, que, por ejemplo, OB es una semirrecta opuesta a OD. Perfecto, eso Sí. está bien. ¿Y qué ángulo formaría entonces? Un llano. Ellos, sí, un Sí. llano. Un llano, eso podría ser. Ahora de ahí tenés que sacar por qué gamma y beta están en ese llano o no están en ese llano. O sea, puede ser que tenga algo que ver que si la recta que se define, por ejemplo, DB, ¿no? La recta que se define con los puntos D y B, Sí, estarían como dividiendo al plano en dos. sí. Ahí se me mezcla con la definición de los cruces de planos, que también generan... ahí ya... hasta las semirrectas opuestas que pertenecen a la misma recta. Estás complicando más de lo que es. Sí, le estoy buscando demasiada... Bien, vamos a hacer esto entonces. Vamos a dejarlos que sigan pensando.
no hay problema. Si se quieren, porque está bastante como confusa la cosa, no está clara. Entonces, la idea es que sigan pensando y la próxima clase, lo anoto ahora para que cuando empecemos el otro martes lo podamos ver. Se pueden consultar entre ustedes, pueden preguntar, si tienen alguna idea y tienen algo que consultar, lo pueden preguntar, tanto Martín como yo les vamos a contestar, no hay ningún problema. Piensen en los ángulos que estuvimos recién clasificando también, es una ayudita. Dentro de estos ángulos, si hay alguno de estos ángulos que los puede ayudar a tratar de ver, por ejemplo, si yo digo alfa y beta, ¿son consecutivos? Sí, son consecutivos. ¿Son suplementarios? Sí, bueno. A lo mejor todo ese tipo de cosas que estuvimos viendo nos puede ayudar para resolver esto. Por eso yo les decía, si quieren ponerle a beta un valor de 60, ya vayan también cuánto valen los otros y por qué valen los otros lo que valen. Ahí está, siempre justificando el por qué digo tal cosa. ¿Sí? Como está haciendo ahora Gladys, me está justificando muy bien lo de las semirrectas opuestas. Pero no me alcanza con eso, porque es como que se ve nada más para decir que son congruentes. ¿Me expliqué lo que quiero? Sí. La tarea es, ¿por qué son congruentes alfa y beta? ¿Sería? No, alfa y beta no, gamma y beta. Perdón, gamma y No, beta. no me pidan perdón. Porque, a ver, si yo te digo acá en el video que me digas alfa y beta, todos se van a poner a justificar que alfa y beta son congruentes y no lo son. Ay, sí, ahí ya está. Sería Bueno. un ejemplo como que si el D y B forman un ángulo llano donde se encuentra el sector circular alfa y termina formando con gamma suplementario, porque son suplementarios. Bueno, lo dejamos ahí, para que todos sigan pensando, ¿dale? ¿Por qué son congruentes? ¿Por qué son congruentes gamma y beta? Y no es porque son ángulos Se me opuestos. acabó, no, precisamente eso es lo que no, porque son opuestos, no, hay que sumar ángulos y comparar ángulos con otros y vemos. Me queda un minuto y no los puedo saludar, si no. Cualquier cosa me preguntan por el privado, por el Facebook, y yo voy contestando con las ideas. Cuídense mucho, buen fin de semana, hagan los 2 ejercicios que quería de tarea y piensen esto. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Chao, Hasta luego. cuídense. Buen fin de- Chao, nos vemos. Buen fin de...